Bienvenidos a la sesión 2 del InfoDay. Como hemos tenido algún retraso en la primera parte de la jornada, intentaré ser muy breve introduciendo la sesión 2. La sesión 2, realmente el objetivo es presentar los resultados más desde el punto de vista de aprovechamiento de la información clínica, no tanto lo que es la parte de anonimización, privacidad y generar acceso a los datos, sino el utilizar o aplicar tecnología del lenguaje, PLN, para extraer información de relevancia clínica, síntomas, enfermedades, procedimientos y otro tipo de características que están en el texto clínico. En esta sesión tenemos 3 charlas. Entonces, la primera charla la va a dar Salvador Lima, que ya dio una charla en la primera sesión sobre la generación de datos anotados para el desarrollo de sistemas avanzados de PLN clínico de calidad. Entonces, aquí va a intentar explicar qué estrategias estamos haciendo en colaboración con el Clinic para poder generar este tipo de datos de etiquetado automático, control de calidad para la extracción de información clínica. La segunda charla la va a dar Santiago Fried del Hospital Clinic, en el que presentará una charla relacionada con el tema de integrando el conocimiento clínico en sistemas de IA, aprendiendo del experto. Para nosotros es clave que estos desarrollos tecnológicos cuenten con la colaboración directa de los clínicos, que lo que es el expertise clínico, la anotación del experto, la corrección del experto, el human in the loop, como se llamaría en inglés, esté contemplado durante el desarrollo tecnológico y que esté también relacionado con casos de usos clínicos reales, ¿no? Entonces, él nos va a dar su visión en este aspecto. Y finalmente, como ya habíamos hablado varias veces sobre el tema de normalización, armonización, de resultados de sistemas PLN y integrar estos resultados en lo que son plataformas o analíticas de datos estructurados, pues de una manera Luis Casco, también del BCC, va a presentar algunos de los desarrollos y los resultados que estamos teniendo en colaboración también con el Clinic relacionados con la armonización y normalización de datos clínicos extraídos mediante técnicas de PLN, generación automática de datos estructurados. Es realmente transformar lo que son estas informaciones que extraemos con sistemas de anotación a lo que son normalizaciones de terminologías controladas, ¿no? Vocabulario estructurado. Pues no voy a intervenir mucho más, pues por favor, Salva. Bueno, hola a todos otra vez. A ver, un segundo que abro la presentación. Vale, ahora vengo a hablaros de generación de datos, sobre todo para sistemas de anotación semántica o de reconocimiento de entidades, como lo quieras llamar. ¿Vale? Vamos a hablar un poco sobre cómo lo solemos hacer, cómo generamos estos datos anotados de calidad y sobre todo cómo lo hemos aplicado en el Corpus Carmen 1, ¿vale? Entonces, bueno, a ver. Ya sabéis que una de las cosas que podemos hacer con el procesamiento del lenguaje es, a partir de todos los datos que hay en un informe clínico sin estructurar, crear una versión estructurada, ¿no? Entonces, para hacer este procesado de informes, hay varios pasos que tenemos que seguir. El primero básico siempre es hacer un preprocesado de los datos, en el que preparamos los datos para los sistemas, ponemos el formato adecuado, separamos las frases, etc. Luego tenemos la parte de extracción de información, que es de la que voy a hablar hoy, ¿vale? En la que extraemos las partes relevantes del texto. Luego vendría la normalización de las entidades, que es de lo que va a hablar mi compañero Luis luego más tarde, ¿vale? Que es normalizar las menciones pues, a unos vocabularios controlados, como puede ser NOM, METO y CD. Y luego, por último, ya vendría la explotación de estos datos, ¿no? Pues para tener la historia clínica estructurada, para hacer búsquedas, para hacer predicciones de evolución, que esto creo que va a ser un poco la charla de Santi luego. Entonces, bueno, una parte del Corpus Carmen es también la anotación de entidades clínicas para poder hacer esta extracción de información. Vale. Si no conocéis lo que es el reconocimiento de entidades, pues bueno, una vez que tenemos un texto, puede haber información que está conectada entre sí semánticamente, ¿no? Puede haber información que sea de la clase enfermedad, puede haber información que sea de la clase fármaco, ¿no?
Si hacemos una búsqueda normal y corriente, es difícil encontrar esta información por la clase semántica, ¿no? Pero por suerte podemos entrenar sistemas de reconocimiento de entidades, que se llama, que pueden aprender a detectar información de cierto tipo. Esto es un ejemplo, bueno, varios ejemplos de algunos de los sistemas que tenemos. Entre el tipo de cosas que podemos detectar, pues está la información clínica, como pueden ser síntomas y hallazgos, enfermedades, procedimientos, fármacos y organismos, entre otros. Pero también podemos encontrar información más lingüística, por así decirlo, como la negación, la especulación, la temporalidad. Y también lo que a mí me gusta llamar personalmente información más como sociodemográfica o del mundo, ¿no? Pues sobre las ocupaciones de los pacientes de los informes clínicos, hábitos tóxicos, datos sensibles, como hemos hablado antes, localizaciones, ¿no? Informes, secciones dentro del hospital, etcétera. Si los que conozcáis ya el grupo, sabéis que una de las cosas principales que hacemos en el BSC, en la unidad de minería de texto, es creación de desarrollo de recursos para extracción de información y que luego liberamos en abierto, ¿vale? Si no lo conocéis, esto es un par de ejemplos. El año pasado, por ejemplo, hicimos DISTEMIST, ¿vale? Que es de reconocimiento de enfermedades y de normalización a SNOMED. Y también hicimos LivingNER, que es de reconocimiento de patógenos, ¿vale? Y de humanos, y se normalizan a Ensivia y taxonomía. Entonces, bueno, una de las cosas que quería el Clinic era intentar hacer una extracción de información de la historia clínica y en lugar de empezar de cero, lo que quisimos es un poco adaptar estos recursos que ya teníamos a lo que encontrábamos en la historia clínica. El problema es que, bueno, lo que pasa es que los recursos que nosotros normalmente creamos no podemos utilizar historia clínica por los motivos que ya hemos hablado antes, de anonimización, etc. Utilizamos normalmente casos clínicos, que son un buen sustituto, son historias clínicas que se publican en revistas, así dicho de manera un poco informal, ¿no? Es un buen recurso, pero no es exactamente lo que encontramos en la historia clínica. Uy, me pasó. Entonces, bueno, decidimos anotar 6 entidades que ya teníamos desarrolladas en casos clínicos: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, patógenos y humanos. Para hacer esta anotación, el proceso que solemos seguir, es el siguiente. Primero definimos unas guías de anotación, que son unos documentos que definen qué queremos encontrar en los textos y cómo se debe hacer la anotación, ¿vale? Luego hacemos la anotación con un proceso de control de calidad, en el que vamos probando si las guías que tenemos realmente funcionan bien, si son claras, no son ambiguas, y también pues, nos permiten ver cómo de consistente va a ser la anotación. Y luego, por último, la anotación manual que hacemos sirve pues, para entrenar los modelos automáticos, que es como el fin final, ¿vale? Estos modelos automáticos no hace falta entrenarlos al final del todo, sino que cuando tenemos ya unos poquitos datos podemos entrenar unos modelos intermedios y luego hacer lo que llamamos una preanotación en el resto de datos que vamos a anotar, ¿vale? Que es parecido a lo que hicimos también en la anonimización. Entonces, bueno, como ya os he dicho, los recursos que hemos hecho hasta ahora sobre todo son con casos clínicos. Cuando empezamos a ver informes vemos que, aunque los casos son un buen sustituto, sobre todo porque no hay otra cosa en abierto, realmente hay algunas diferencias importantes. Entonces, para que os hagáis una idea, las diferencias que puede haber entre los casos que tenemos y los informes del hospital. Por ejemplo, los casos que tenemos normalmente están en castellano y ya está. En el Clinic nos encontramos con que hay informes que están en castellano, en catalán y luego también los dos informes a la vez y algunas cosas incluso en inglés. Los casos que tenemos también suelen ser un poco más limpitos, por así decirlo, ¿no? No tienen tantos errores de preprocesado, mientras que los del Clinic, pues a veces sí que nos encontramos algunos problemas de palabras que tienen espacios entre sí donde no deberían, saltos de línea donde no deberían, etc. También los informes del hospital, esto, los que lo conozcáis, pues os lo imaginaréis, como se escriben en un contexto que no es tan calmado como el de sentarte en tu casa a escribir un artículo, un caso clínico, tienen más errores y tienen más omisiones gramaticales que hacen que el procesamiento del lenguaje pues, falle un poco más a veces, ¿no? Tienen que ser cosas un poco más preparadas para esto. Del mismo modo, el lenguaje de los casos es a veces un poco más formal, mientras que los informes a veces puede ser un poco más informal, ¿no? Nos hemos encontrado a veces mensajes entre los médicos, ¿no? Los informes de radiología, por ejemplo, que pone lo necesito urgente para mañana, muchas gracias, ¿no? Y te lo pone dentro del informe.
También los casos clínicos tienen menos repetición, mientras que en los informes muchas veces las secciones se repiten porque a lo mejor el médico lo ha copiado de otro sitio o porque tienen algunas partes ya preparadas. Y el texto de los informes también a veces es un poco semiestructurado, que se puede decir en algunas partes, ¿no? Mientras que en los casos es mucho más narrativo. Y, por supuesto, el problema de las abreviaturas, que ya seguramente conoceréis. Los informes a veces aparecen abreviaturas que si no vas y le preguntas a la persona que lo ha escrito, no puedes saber qué significa. Entonces, bueno, teniendo todo esto en cuenta, estaba claro que necesitábamos involucrar a los médicos en el proceso. Entonces seguimos una metodología con el hospital que llamamos, o que se llama Tag a Little, Train a Little. Nosotros tenemos la anotación automática, ¿vale? Con la que empezamos, pasamos los modelos sobre los informes, los médicos ven estos informes, hacen una corrección manual del resultado del NER y esto se utiliza para reentrenar y el modelo mejora un poco y volvemos al paso del principio. Volvemos a anotar los informes, que se vuelven a corregir, que se vuelven a reentrenar, así iterativamente. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de explicar, ¿no? Primero nosotros seleccionamos y preparamos los informes, ¿vale? Con todo el paso de preprocesado, tenemos el texto anotado y aquí es donde entra en juego el experto clínico, que son los médicos del clínico que han participado en el proyecto, ¿vale? Que hacen la anotación siguiendo las guías que nosotros hemos definido, ¿vale? El resultado de esto es el texto preanotado, ¿vale? Corregido. Y nosotros ya a partir de esto pues podemos refinar las guías con sus comentarios, reentrenar los modelos, hacer análisis de consistencia, etc. Entonces, bueno, en este proyecto hemos tenido una gran suerte de que hemos podido contar con un montón de médicos del hospital que se han involucrado y que han sacado horas de donde no había para ayudarnos en la anotación. Entonces, bueno, como os he dicho, hicimos 6 entidades, tenemos enfermedades, especies y humanos, fármacos, procedimientos y síntomas, ¿vale? Desde aquí pues le doy las gracias a todas estas personas que han colaborado porque realmente han hecho un esfuerzo bastante grande en sacar horas de donde no tenían en medio de la pandemia para ayudarnos a hacer la anotación. Entonces, bueno, nosotros ya teníamos unas guías de base, ¿vale? Para los que no sepan qué son, las guías de anotación son... bueno, los sistemas neuronales ya sabéis que necesitan aprender a partir de ejemplos. Y los ejemplos necesitan ser consistentes, porque si no, no pueden aprender bien. Entonces, las guías de anotación realmente lo que hacen es describir cómo se hace este trabajo para que el resultado sea consistente y además reproducible, que si alguien viene mañana y quiere anotar más, sepa cómo se debe hacer. Se crean de manera iterativa. Lo que hacemos es primero un borrador con la idea que nosotros tenemos de cómo se quiere anotar. A partir de este borrador se hacen unas anotaciones de prueba entre varias personas en el mismo documento, ¿vale? Y con esto podemos comprobar un poco la consistencia de las guías, ¿no? E ir poco a poco haciendo modificaciones para que no sean ambiguas, para que todos los casos estén claros y realmente se puedan utilizar para tener un corpus de calidad. Por ejemplo, si queréis echarle un vistazo a cómo hacemos las guías, pues para el Corpus Systemis que he mencionado antes, están las guías online. Bueno, todas las que tenemos están online y lo podéis ver en Zenodo. Para hacer anotación en el hospital teníamos estas guías de bases que ya estaban probadas, ¿vale? Ya estaban validadas. Entonces, este proceso tampoco lo hicimos desde el principio, pero sí que tuvimos que hacer una adaptación para algunas cosas de lo que os he explicado antes, que es propio de los informes clínicos, ¿vale? Y también para algunas cosas del COVID que quizás no habíamos visto tanto, que no habíamos considerado, pues por ejemplo los procedimientos respiratorios, ¿no? Que había muchos en el COVID, o las vacunas, ¿no? Cuando hemos anotado casos de vacunas, hemos visto casos, por ejemplo, en los que se menciona solamente el nombre de la marca, ¿no? Pone Pfizer, ¿no? Eso no lo habíamos considerado hasta ahora. Este es el tipo de cambio que hemos tenido que hacer en las guías para poder hacer la anotación. Entonces, bueno, hemos hecho con estos clínicos alrededor de 60 sesiones de anotación en total, ¿vale? Lo cual equivale a unas 98-100 horas de trabajo grupal total, porque trabajamos con ello más o menos 1 hora y media por sesión, ¿vale? Después de hacer la anotación con ellos, nosotros hemos hecho un proceso de terminar de anotar un montón de documentos que no habían anotado todos los grupos, de hacer correcciones, asegurarnos de que las anotaciones son consistentes, etcétera, ¿vale? Y hemos llegado a anotar 500 documentos del corpus anonimizado con las 6 entidades que os decimos. Para que os hagáis una idea, en total hemos anotado más de 25.000 entidades,
¿vale? Las que más hay son síntomas, que hay 7.000 y pico, luego procedimientos, enfermedades hay 5.300, también muchos fármacos, y especies y humanos no son tan comunes, pero tenemos suerte de que son más fáciles de anotar también y más fáciles de detectar porque no tienen tanta variabilidad. Entonces, para que os hagáis una idea un poco de qué vemos en cada tipo de entidad, pues enfermedades, por ejemplo, traumatismos, angiomas, hemiparesias, síntomas, realmente son síntomas y hallazgos, ¿vale? Entonces, pues tenemos también, por ejemplo, resultados de pruebas, síntomas y hallazgos en general. Procedimientos es también muy común y bastante difícil porque, sobre todo en radiología, hay muchas descripciones y cosas de cirugía ya sí que pueden ser muy complicadas. Y especies pues son sobre todo patógenos infecciosos. Aquí tenéis un ejemplito de algunos casos, o de algunos informes, perdón, completamente anotados con todas las entidades, ¿vale? Y entonces, lo siento porque estoy yendo un poco rápido porque ya antes me he pasado de tiempo, me han regañado. Entonces, el corpus semántico Carmen 1, para hacer un poco un resumen, ¿qué consiste? Pues son 500 informes, ¿vale? Del total de 2.000 que he mencionado antes, hemos hecho una selección de 500. Se han anotado estas 6 entidades, son informes de distintos tipos, aunque sobre todo aquí hemos escogido informes de alta, ¿vale? Por el hecho de que suelen ser más ricos en menciones y nos interesa anotar documentos que sean ricos. Como ya os he dicho, tenemos estas 6 entidades: enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, patógenos y humanos. Junto al corpus anonimizado, pues publicaremos estas anotaciones, ¿vale? Publicaremos también las guías de anotaciones adaptadas que hemos creado, ¿vale? Y la idea es también publicar algunos modelos de Hugging Face, ¿vale? Para que se puedan utilizar. Y esto se hará también en abril de 2023. Y bueno, como hemos dicho antes, el corpus se llama Carmen 1 porque la idea es ir iterando y crear más y más, ¿no? Ir creciendo. Entonces, en preparación para Carmen 2, así como adelanto, algunas de las cosas que tenemos es la caracterización lingüística de las entidades, ¿vale? Pues negación, especulación, hipótesis, si la entidad se refiere al paciente o no, etc. Y también la normalización ASNOMED, que es de lo que va a hablar luego mi compañero Luis. Y bueno, ya no me alargo más porque me he vuelto a pasar del tiempo. Muchas gracias. Y si hay alguna duda, luego os la respondo. Yo creo que mientras cambiamos de speaker podemos hacer una pregunta y luego al final de la sesión la idea es realmente poder discutir, hablar, interactuar un poco más. Entonces, si hay alguna pregunta muy urgente ahora, una pregunta, sí. Tampoco es urgente, pero era una duda. Dime. Respecto al tema de la cuando tenéis siglas o algunos siglas, no te escuchas porque... por el online. Bueno, el tema es... Creo que no funciona. ¿Sí? Bueno, cuando tenéis algunas siglas o problemas dentro de la historia clínica, ¿cómo gestionáis? Es que esto sea uniforme porque, o sea, entre centros se puede dar que no sean en plan representativas unas siglas en un centro y en otro, pero yo entiendo que también quizá entre servicios puede ocurrir esto. Entonces, ¿cómo lo habéis estandarizado? Sí, a ver, esto es un paso que debería hacerse luego. Por suerte tenemos el diccionario de la SEDOM, no sé si lo conocéis, es la Sociedad Española de Terminología Médica, algo así creo, documentación médica, que tiene un diccionario bastante bueno, bastante completo. Teníamos a los médicos que también nos ayudaron mucho. Y normalmente cuando hacemos la anotación lo que intentamos es, al anotar una abreviatura, en los comentarios muchas veces ponemos el significado para luego poder recuperarlo, ¿no? Porque la herramienta que utilizamos, que es BRAT, te permite poner comentarios para cada anotación y ahí intentamos añadirlo para luego poder recuperarlo. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ya me han introducido. Soy Santiago Fried. Trabajo en la unidad de informática médica del Hospital Clínic y vamos a hablar un poco de cómo integrar el conocimiento clínico, un poco aprovechando todo lo que venimos viendo que se genera desde aquí, desde el texto libre. Como sabemos, el conocimiento clínico puede provenir de distintas fuentes. En general estamos acostumbrados a fuentes estructuradas, pero cada vez más trabajamos con texto libre y vemos que hay mucho conocimiento. Los textos que tenemos son muy ricos en conocimiento y son muy poco aprovechados en general.
Entonces, un desafío que tenemos es cómo empezar a trabajar para incorporar esto y darle valor real al mundo biomédico. Y voy a recopilar algunos conceptos que ya se venían trabajando y que de hecho se van a seguir elaborando y que hacen a cómo hacer para estandarizar algunos de estos conceptos clínicos. El vocabulario médico tiene algunas particularidades que es muy rico, tiene una dependencia de contexto muy grande, se usan jergas, acrónimos y también, como en el caso de la imagen, vemos que hay mucha polisemia, es decir, que hay conceptos, por ejemplo, que significan cosas distintas, pero que se dicen de la misma manera. Entonces, acá en este caso, bueno, no es un caso médico, pero dos personas que se quieren transmitir un concepto distinto, pero utilizando la misma palabra, hay que buscar enfoques para ver cómo representar esto de una forma estándar y asegurar un significado semántico claro. Entonces, la estrategia para esto en general es a través de la codificación, es decir, asignar un código que represente un concepto determinado. Ahora, si yo lo miro a Salvador y le digo F10.1, seguramente me diga, eso a mí no me significa nada. En cambio, si yo le digo, te voy a compartir un documento de alta de una hospitalización de un paciente y te voy a pasar un código en ICD-10 que significa un diagnóstico que tiene el paciente, él puede interpretar que ese F10.1 significa abuso de alcohol y darle un cierto significado. Es decir, no se trata solamente de generar códigos y de que esos códigos tengan un significado, sino también se trata de estructurar la información de una manera determinada que le dé sentido. Es decir, la interoperabilidad semántica, en definitiva, se logra no solamente aclarando el significado de un concepto, sino también aclarando el contexto y cómo se estructura, con una interoperabilidad sintáctica. Esto es un ejemplo de modelos de duales, ¿sí? Como el que usan estándares como OpenHR o ISO 13606, que tienen un modelo de referencia que serían los ladrillos que se utilizan para construir, y un modelo de arquetipos que también es cómo se combinan para darle un significado y un sentido clínico determinado. Y esto lo que nos permite es lograr que cuando estamos comunicando información entre distintos sistemas, no haya que crear una interfaz específica para cada uno de los sistemas, porque esto hace que sea exponencial. Ven, en la primera imagen tenemos 4 sistemas que requieren 6 interfaces, cuando agregamos uno ya se requieren 6. Entonces, la mejor forma de aprovechar esto es crear interfaces estandarizadas y que de esta forma la información, cada sistema que se sume tenga que ajustarse a esa interfaz y de esa forma se comparta de forma más sencilla la información. No me voy a meter ahora en la parte de normalización de textos técnicas, ¿no? Más que nada en la parte conceptual, acerca de cómo hacemos para alcanzar estos vocabularios que nos permitan reaprovecharlos. En general partimos del lenguaje natural, ¿sí? Que ahora vamos a ver ejemplos de cómo representamos o cómo los profesionales de la salud representan el conocimiento. Tenemos luego vocabularios de interfaz, esto es más que nada para los buscadores, que representa cómo uno buscaría un término determinado, y mapeos a vocabularios de referencia, que puedan representar con bastante granularidad la mayor parte de estos conceptos, y después para casos específicos, vocabularios de salida con, funciones específicas. No se trata de utilizar cualquier estándar, sino el que corresponde para el contexto. Entonces acá tenemos un ejemplo que en lenguaje natural un profesional puede decir, este paciente tiene una FARB, que es una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Uno podría buscar el término de esa forma, FARB, FIB auricular rápida, fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, y eso se mapearía a un término específico de SNOMED como fibrilación auricular rápida. De esa forma ya tenemos estandarizado, tenemos un código específico que le puede dar significado a ese concepto, pero si luego queremos utilizarlo en atención primaria, podemos utilizar como vocabulario de salida CIAP2 y usar un código específico para eso. Y si queremos usarlo para codificar enfermedades, por ejemplo, para reportar al Ministerio de Sanidad, podemos usar el CIE10. De la misma forma, podríamos mapear a LOINC si queremos representar pruebas, a RADLEX si queremos representar términos radiológicos, etc. Pero como ven, hay un cierto camino y hay una lógica acerca de cómo hacer este proceso para darle significado a la información y para luego poder reutilizarlo con un fin específico. No todas las terminologías sirven para todo. Ahora, tampoco hemos utilizado todo de la información que vemos de estos textos clínicos. Por ejemplo, si vemos los fármacos,
han tenido una gran, digamos, una buena completitud en los registros que vemos, pero nuestro sistema ya tiene un nivel de granularidad bastante mayor, es decir, no nos quedamos solamente con la sustancia, como en este caso noradrenalina, sino que en nuestro sistema nosotros podemos tener también la potencia farmacológica, la frecuencia, y con eso podemos calcular dosis acumulada y podemos tener un montón de información más que seguramente en los textos no va a estar desarrollada con esa granularidad. Ahora, para otros casos, acá tenemos síntomas, procedimientos, enfermedades. Aquí vemos que sí, en general, particularmente, por ejemplo, en síntomas, pero también nos pasa con procedimientos o enfermedades, no tenemos del todo bien representada esa información en nuestro sistema, no la tenemos completa, no la tenemos estandarizada. Y esta es toda información que sí nos sirve para aprovechar, para completar nuestros propios registros y luego poder darle el uso que sea, uso primario o uso secundario. Obviamente, esto requiere un postprocesamiento específico, porque si nosotros vemos cómo son las tablas de modelo relacional que almacena la información, por ejemplo, de los diagnósticos, tenemos que cumplir con ciertos timestamps de cuándo ocurrió, quién es la persona que lo registra y una cierta forma de estructurar esa información que tendríamos que poder tomarla de aquí y poder insertarla en las tablas. Pero de alguna forma, esto es lo que permitiría un reaprovechamiento de esta información para poder luego darle el uso que queramos. Y también algo que ya se estuvo comentando, que es qué hacemos con los modificadores. Es decir, cuando un dato está negado o cuando un dato está incierto, ¿se mantiene, se elimina, se incorpora, vale la pena? Es lo mismo, por ejemplo, un ejemplo claro es una paciente, se dice, no es menopáusica. Bueno, que no es menopáusica, por ejemplo, ya da un dato, porque significa que es premenopáusica y eso también tiene una contraparte de un dato afirmativo que uno puede reaprovechar. Quizás alguien podría decir, bueno, y si dice paciente no consume paracetamol o no tiene fiebre, son datos que para algunos podrían resultar válidos y quizás para otros no tanto. Puede depender del tipo de entidad clínica, pero también puede depender en la finalidad de los datos. Lo hablábamos antes con Artur, por ejemplo, y desde la perspectiva de la documentación clínica, un dato negado quizás no tiene un gran valor. Ahora, si pensamos en sistemas de inteligencia artificial, donde no es lo mismo un dato ausente que un dato que activamente se dice que no está presente, pasa a ser totalmente distinto, ¿sí? Y acá un poco para decir qué hacemos con este conocimiento. Nosotros tenemos, bueno, acá por aquí está el padre de la criatura, Raimundo, que desarrolló un repositorio clínico basado en ontologías, donde nosotros representamos el conocimiento biomédico y podemos crear un mapa de conocimiento que lo declaramos explícitamente y que puede ir creciendo a medida que vamos abarcando más casos y que vamos creciendo. Este es un ejemplo, no sé si se ve muy bien, pero de cómo se modelan drogas, pero no importa, con las metaclases y las clases correspondientes. Y en definitiva, esto nos permite, a través de editores de ontologías y demás, ir creando árboles de conocimiento que también tengan, como se ve aquí, bueno, tampoco creo que se vea, vinculaciones, por ejemplo, terminológicas. Poder decir estos conceptos que tienen esta, digamos, estructura en cuanto a conocimiento o esta vinculación, a su vez se mapean a tal código de SNOMED o tal código de LOINC. De esta forma, estos sistemas de conocimiento que nosotros vamos creando pueden empezar a también modelar reglas para poder luego ayudar a los profesionales en la toma de decisiones clínicas. Ahora, para que esto active reglas, la información tiene que estar en el sistema y tiene que estar normalizada. Entonces, en definitiva, la forma de integrar este conocimiento y de reaprovecharlo es poder empezar a no solamente tomar datos de la historia clínica electrónica que estaban previamente estructurados, sino estructurar datos desde el texto libre, poder incorporarlo a nuestros registros y de esa forma integrar datos del paciente normalizados y con más completos y con cierto contexto, con bases de conocimientos, en este caso modeladas ontológicamente y con vinculaciones terminológicas que permitan generar reglas que den un feedback específico al usuario y que permitan sumar a la acción específica. Se había hablado antes de sistema de soporte a la toma de decisiones. Bueno, es justamente esto, pero aquí ya con
digamos, datos provenientes de más fuentes y con mucha más completitud para asegurarnos de que las reglas se cumplan, porque también a veces que un sistema de soporte no se active, nos da una cierta tranquilidad como usuarios y eso es un problema, porque si el dato está faltante, entonces nos confiamos de que algo no está ocurriendo y en realidad debería estar ocurriendo. Así que bueno, eso es todo. No sé si me ajusta el tiempo o no, seguramente no, pero bueno, cualquier cosa me pueden contactar aquí o hacer una pregunta luego. Gracias. Lo primero, agradeceros la presentación. Enhorabuena, Santiago, por el trabajo. Mi pregunta iba un poco orientada al último que has contado sobre vuestra visión ontológica del... Bueno, soy Miguel Pedrera Jiménez, del 12 de octubre, de la Unidad de Ciencia de Datos de su Instituto de Investigación. Mi pregunta iba un poco orientada al tema de la visión ontológica de los conceptos de historia clínica que has comentado. No me ha quedado claro si lo hacéis o no, pero ¿veis factible que las técnicas de PLN alimenten esos modelos ontológicos que ya habéis definido? Esa sería una pregunta. Y la segunda pregunta sería si esa ontología es agnóstica a cualquier terminología que se quisiera usar en ella. Vale. A ver, lo que nosotros hacemos, lo que podemos pensar en cuanto a lo ontológico es modelar conocimiento y reglas, por ejemplo, para que eso chequee contra información del sistema. El ejemplo que había puesto, de hecho, el esquema era tomado de Ontofarma, otro desarrollado por Raimundo, donde lo que se toman son datos provenientes de la historia. No es que alimentan un repositorio ontológico, no es que se van a instanciar datos como registros allí, sino que se utilizan las ontologías para chequear contra esa información y poder dar una alerta. Con lo cual va más por ese lado que por alimentar las ontologías. Y en cuanto a lo otro, sí, es como dices, totalmente agnóstico, es decir, uno de hecho puede modelar no solo cualquier terminología, sino también puede modelar sistemas, estándares sanitarios, podemos modelar FHIR, ISO, OpenHR, etcétera, y es tan sencillo como una vez que uno tiene el metamodelo creado, mapear conceptos de uno a otro, pero no se requiere mucho más que eso. Vale, muchas gracias. A ti. Solo añadir que la charla de Luis va también un poco más encaminada a tu pregunta relacionada con el tema de normalización, entonces yo creo que adelante, Luis. ¿Se oye, no? Vale, bien. Bueno, encantado, yo soy Luis y vengo a hablar un poco sobre lo que hemos comentado, ¿no? Hablar sobre la organización y normalización de datos clínicos extraídos mediante técnicas de PLN. Me gustaría empezar mi charla repitiendo ese mantra que se lleva escuchando desde hace muchos años, que en toda organización existente, incluyendo los hospitales, el 20% de datos son estructurados y el 80% de datos son no estructurados, incluyendo datos de imagen y de texto, ¿no? Con las sesiones que estamos viendo hoy, se está viendo que hay grandes esfuerzos, sobre todo en el castellano, para empezar a estructurar y extraer esa información contenida en casos en historia clínica real a través de técnicas de NLP. Hemos visto con la charla de Salva cómo se generan estos sistemas de extracción de información. Hemos visto también cómo integrar información de forma estructurada con los sistemas hospitalarios y faltaría una pata para integrar esta información de los textos dentro de los análisis reales, que sería esta pata de armonización de datos. En el proceso de extracción de información en textos clínicos comenzamos extrayendo de la historia clínica electrónica diferentes documentos, como informe de alta, informes de exitus, informes de laboratorio. Al final son documentos que pueden contener información interesante para la práctica clínica. Aplicamos sobre esos documentos sistemas NER entrenados previamente que nos permiten extraer ciertos tipos de menciones interesantes, como pueden ser enfermedades, síntomas, procedimientos, fármacos, entre otros. El resultado de esto, como lo ha mostrado Salva antes, es una serie el documento en el que se han identificado ciertas etiquetas. Por ejemplo, aquí os muestro en pantalla, en primer lugar, algunos síntomas extraídos de historias clínicas, como por ejemplo que el paciente presenta pérdida de sentido del gusto. Vemos también que esta manera de expresar síntomas se puede hacer de forma variada. Bueno, al fin y al cabo es lenguaje natural, como puede ser con el descriptivo ageusia o sin percibir sabores. En este tipo de extracción también podemos encontrar
acrónimos, diferentes maneras de expresar procedimientos médicos. También podemos encontrar diferentes maneras de presentar fármacos o sustancias, como paracetamol y gelocatil, ¿no? Y la idea sería cómo podemos incorporar esta información variada léxicamente, cómo la podemos normalizar para incorporarla dentro de los registros electrónicos y hacer uso de ella de forma efectiva, ¿no? Cómo unificar estas formas léxicas en un mismo concepto. Nosotros lo que hacemos es realizar un proceso de normalización de entidades biomédicas, que es ese proceso de enlazar estas entidades de interés médico, extraídas de la historia clínica, con vocabularios médicos estandarizados que van a permitir generalizar y reutilizar el contenido. De esta manera, en el caso de los síntomas que habíamos visto antes, les podríamos asociar un código de SNOMED, como ageusia. En el caso de los procedimientos médicos, podríamos asignar otro código de SNOMED específico, como el de radiografía de tórax estándar. Y en el caso de los fármacos, podríamos incorporar también este concepto relacionado con el gelocatil, que es paracetamol. Aquí estoy asignando códigos de SNOMED, pero podríamos, en función de la especialidad o en función de las necesidades clínicas, podríamos querer utilizar otro tipo de terminologías, como por ejemplo CIE-10 en el caso de codificación, MEDRA si quisiéramos trabajar con hospitales americanos, o cualquier otra terminología como por ejemplo HPO para enfermedades raras. Hablando de estas terminologías, quería hablar un poco sobre los recursos necesarios para llevar a cabo estos procesos de normalización semiautomática. Las terminologías controladas y tener una buena calidad de terminologías controladas es de alta importancia. Nosotros, por ejemplo, solemos trabajar con la terminología SNOMED, que tiene alta granularidad, que tiene muchísimas formas léxicas que facilitan mucho mejorar el rendimiento de los sistemas automáticos de procesado de lenguaje. Además, están siempre en un proceso continuo de actualización, lo que permite también poder capturar nuevos conceptos, como por ejemplo en el COVID, conceptos relacionados con esta nueva enfermedad. Hay otros tipos de códigos como CIE-10 que tienen menos variedad léxica, o incluso otros como HPO que no están traducidos al español, así que es necesario y se necesita esfuerzos en obtener este tipo de recursos en idioma español para poder generar este tipo de sistemas automáticos. De hecho, en el BSC hemos trabajado conjuntamente con hospitales para generar una versión traducida de HPO actualizada. Había una hace unos años. Además de estas terminologías controladas, también necesitamos los recursos de entrenamiento y evaluación, gold standard. En el BSC, desde hace años, con el apoyo del Plan TL, hemos generado recursos de entrenamiento, evaluación, de normalización para campos específicos como cáncer o profesiones, y para campos más generalistas como son Pharmaconer en el caso de sustancias y Distemist en el caso de enfermedades, que es el corpus que utilizaré a lo largo de esta presentación. En relación al desarrollo de sistemas de normalización, nosotros planteamos dos ejes principales, ¿no? dos verticales. Por un lado, nos gusta hablar del eje de mención o el eje textual. Es necesario generar sistemas de normalización capaces de funcionar con contexto para obtener sistemas de alta calidad que permitan llevar a cabo este proceso de normalización de forma casi totalmente automática, pero también es necesario seguir desarrollando sistemas que no funcionen, que puedan funcionar sin este contexto, que generen candidatos para poder hacer expansión terminológica, enriquecer estas terminologías, como por ejemplo CIE-10, que tienen menos diversidad léxica, realizar mapeos entre las diferentes terminologías en idioma castellano. También, por el otro eje, el eje de terminologías, tenemos que conseguir el desarrollo de sistemas agnósticos, es decir, sistemas que permitan que permitan producir este proceso de normalización independientemente de la ontología que se utilice, aunque tengamos quizá un rendimiento un poco menor, pero también sistemas adaptados que funcionen específicamente para algunas terminologías, como por ejemplo CIE-10, que pueden interesar mucho para los procesos de codificación clínica, que también hablaremos en la mesa 3 en relación a los usos del PLN en entornos reales, ¿no? También sistemas HPO para enfermedades raras y poder incorporar esta información contenida en historias clínicas para análisis e investigaciones en el campo de en este campo de actuación, el de las enfermedades raras. En relación a los métodos de normalización existentes, tradicionalmente se han utilizado métodos léxicos, son métodos basados en string matching. Son métodos que funcionan muy bien, que tienen precisión, pero que no son capaces de capturar estas variedades léxicas.
A principios del año 2010 se empezaron a hacer unos métodos más automáticos, utilizando ya Machine Learning tradicional, con características, y desde el año 2018-19 se llevan implementando métodos neuronales. Primero, métodos de clasificación. Son unas tareas que desde el punto de inteligencia artificial es muy complejo porque tienes que adivinar una etiqueta específica para una mención de un conjunto de 400.000 etiquetas, en el caso de SNOMED-CT. Es una tarea complicada. Así que surgieron otro tipo de arquitecturas, como los métodos de Information Retrieval, como Subvert en el caso del inglés, que lo que hacen, bueno, que es el que nosotros hemos decidido implementar en nuestro sistema. Nuestro sistema tiene una arquitectura similar a la que os muestro en la pantalla. Es un poco conceptual. Por un lado, tenemos o introducimos una mención y un diccionario, que vienen a ser los conceptos de las terminologías con los diferentes descriptores y sinónimos. Esto lo introducimos en un sistema de búsqueda de candidatos, que lo que hace, básicamente, es identificar un subconjunto de conceptos más probables que pueden estar relacionados con la mención. Este sistema tiene la ventaja de ser muy rápido, obtener resultados de forma muy rápida, puede hacer las comparativas de forma rápida mediante un sistema de búsqueda, y una vez que tenemos ese subset de candidatos, lo introducimos en un modelo de reordenación de candidatos que lo que hace es calcular la probabilidad de que uno de esos candidatos, de ese modelo inicial que tenía un poco peor calidad, sea realmente, bueno, los ordena en función de la similitud real existente entre ellos. Para hacer esta búsqueda de candidatos utilizamos modelos de lenguaje que generamos dentro del centro. Un poco que sirva como ejemplo, si tenemos la mención neoplasia de pulmón y SNOMED-CT, lo introduciríamos al sistema de búsqueda de candidatos, nos proporcionaría un listado de, por ejemplo, 5 candidatos, en este caso son conceptos de SNOMED-CT. Esto lo introduciríamos en un modelo de reordenación de candidatos también basado en modelos de lenguaje, que nos diría que esa neoplasia de pulmón que aparecía en última posición realmente es el primer código, es más parecido y nos lo podría en primera posición. Haría una reordenación de todos estos descriptores. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Bueno, en esta búsqueda de candidatos nosotros utilizamos métodos léxicos tradicionales basados en técnicas como TF-IDF, BM25, sistemas de búsqueda que probablemente mucha gente en esta sala conozca. Y también hemos entrenado un sistema de recuperación semántica basada en la arquitectura o en los modelos BioEncoder con un sistema de triplet loss, que lo que hacemos es coger el modelo de lenguaje biomédico que se generó dentro del BSC, se publicó en el año 2022, le decimos, de acuerdo, estos subconjuntos de menciones se parecen mucho y estos son diferentes de otros subconjuntos de menciones. Básicamente lo que hacemos es reordenar dentro de ese espacio vectorial en el que representamos los conceptos, juntamos esos conceptos que se parecen mucho y los separamos de los que no se parecen mucho para generar estos candidatos. Después, a partir de recuperar esos candidatos que se parecen mucho, entrenamos un segundo sistema, un cross-encoder, pongo el proceso de entrenamiento cross-encoder con hard triplets, que lo que hace es, permite hacer esa reordenación, compara ese código con otro conjunto de códigos. Como digo, nosotros vamos a publicar estos dos modelos para diferentes escenarios y además publicaremos también un repositorio que hemos llamado DeepSpaNorm para poder explotar estos resultados de forma sencilla y no tener la necesidad de tener que integrar todos estos modelos con código desde cero. Como digo, voy a mostrar rápidamente el modelo de normalización y los resultados de entidades sin contexto. El modelo de normalización con contexto actualmente se está calculando. Entonces, vamos a partir de recursos iniciales, el Gold Standard de ISTEMIST, vamos a partir también que es la shared task que ha comentado antes Salva, relacionada con normalización y detección de enfermedades en casos clínicos. Generamos un diccionario, un subconjunto de conceptos de SNOMED, candidatos para normalizar las menciones de este corpus, y lo que hemos generado es un sistema de recuperación de candidatos, como digo, a nivel léxico y a nivel neuronal, que recupera 200 candidatos que son reordenados en ese segundo modelo. Un poco por encima de resultados, con el evaluador de ISTEMIST, que es la campaña de evaluación, el baseline léxico tenía un 0,36, nuestro modelo tiene un 0,54 de F-score, que sin meterse en lo que significa estas métricas, sí que puede valer como referencia que los ganadores tenían un resultado de 0,56, pero hay que indicar que ellos hacían un postprocesado a los resultados obtenidos en su modelo. Es decir, nosotros obtenemos directamente este 0,54, podríamos realizar análisis específicos para quizá detectar
detectar problemas e incrementar este resultado. También una de las ventajas que tiene este modelo, que es la gráfica de la derecha, es que nos genera un conjunto de candidatos reordenados. Aquí os muestro dos gráficas. En el eje X aparece el número de candidatos devueltos y en el eje Y aparece la accuracy. Esto quiere decir que, por ejemplo, si genero solo un candidato, el 60% de los candidatos rankeados son correctos. Cuando genero dos candidatos, es un 70% de las menciones las que son correctas. Así, puedo llegar a generar, aunque no tenga una precisión sin contexto muy alta con un único candidato, puedo proporcionar en un proceso de validación manual o de codificación manual para acelerar estos procesos de codificación. Le puedo dar al profesional clínico 5 o 6 conceptos sabiendo que con una alta probabilidad se va a encontrar el concepto correcto entre los resultados. Voy a hablar rápidamente de los resultados. Pues, por ejemplo, en predicciones correctas, directamente es capaz el sistema de detectar en menciones largas, como esta que os muestro en la pantalla, el código más importante en relación siempre al gold estándar. Estos criterios son los criterios de codificación de nuestra experta médica. Es capaz también de detectar e interpretar menciones que léxicamente son diferentes, como si bazo homogéneo discretamente aumentado de tamaño, pues es agranamiento del bazo. Es decir, misma idea, pero expresada de distinta manera. Y además también es capaz de detectar algunas menciones compuestas, como varices exofagogástricas. Yo puedo, bueno, que en nuestro sistema de normalización nos devuelve estas dos menciones, que son estos dos conceptos, que son los correctos en este caso, como más probables. Si vamos a mirar la lista de menciones correctas a nivel de 5 candidatos, por ejemplo, retinopanía diabética proliferativa, vemos que los 4 primeros conceptos no son correctos, pero el quinto sí que es correcto. Es decir, tiende a dar conceptos más generales, que no son conceptos incorrectos, pero sí que es cierto que SNOMED tiene un concepto más específico y por eso el sistema no lo interpreta como correcto. Con glaucoma crónico pasa algo exactamente parecido igual. En este caso, nos da como primer candidato un concepto mucho más específico, que es glaucoma crónico de ángulo cerrado, que realmente no es correcto, pero bueno, podría ya ser correcto. En este caso está anotado con el concepto glaucoma general, que sería el quinto elemento. Como menciones incorrectas, bueno, por el sistema que llevamos a la hora de entrenar el modelo, no está siendo capaz de clasificar conceptos de SNOMED cuyo padre es directamente enfermedad. Es decir, cuando no tienes una rama dentro de la estructura, no es capaz de generar una serie de candidatos correctos, me refiero a nivel de 20 candidatos. También no es capaz de capturar exactamente el concepto con el que había sido anotado, ¿no? Por ejemplo, antes he hablado con otros compañeros de aquí de la sesión, pues la mención politoxicómano, cuyo término correcto es dependencia de múltiples drogas continua. El sistema nos devuelve directamente ese concepto toxicómano con la categoría semántica de lifestyle, que si bien no es incorrecto, al no tener contexto, bueno, pues es decir, no es correcto, pero bueno, podría llegar a ser correcto si se interpretara dentro de un contexto. Y algo que sí que era de esperar, los acrónimos no está siendo capaz de predecirlos correctamente, bueno, porque al no dar contexto es imposible que pueda hacerlo, ¿no? De hecho, por ese mismo motivo, estamos ahora generando ya un modelo agnóstico, contextual, en el que vamos a aprender estas estructuras de normalización con una preanotación de enfermedades en artículos científicos. Vamos a generar un modelo capaz de representar muchísima más diversidad de menciones basados en contexto, que nos va a ser capaz de generar una serie de candidatos más preciso que podremos reordenar, y estimamos que vamos a tener como una mejora de como el 0,15% aproximadamente, que es bastante elevado. Todos estos modelos los publicaremos en el primer semestre del 2023. Bueno, decir que estos modelos, como digo, te dan una lista de candidatos, que es algo positivo a la hora de hacer validaciones manuales, incorporarlos dentro de procesos de codificación clínica. Y además este tipo de herramientas podrían utilizarse para enriquecer
terminologías, encontrar nuevos sinónimos, unir una terminología como HPO con otra nueva terminología de especialidad que nos encuentre. Y además también tiene una ventaja este tipo de modelos respecto a nuevos modelos como Bloom, que tienen, bueno, son modelos generativos entrenados con datos científicos. Tiene la ventaja que este modelo es mucho menos pesado, no necesitas una gran infraestructura para poderlo ejecutar. De hecho, en inferencia, no en entrenamiento, lo puedes ejecutar en un portátil sin problemas. Para finalizar mi ponencia, hablar, bueno, que van a ser publicados estos modelos, como he dicho, en el primer semestre, y también se van a publicar nuevos conjuntos de datos. Primero, un corpus normalizado de normalización de procedimientos, un corpus de similitud que hemos generado en el que básicamente publicamos frases que son iguales en historia clínica y en casos clínicos, es decir, no tienen ninguna información privada. Y por último también, aunque no sé si es el momento porque me quedo sin tiempo, siempre llamar a colaboración para poder identificar nuevos casos de uso, nuevas colaboraciones de investigación, nuevos proyectos e incluso, como siempre en el BSS estamos buscando nuevos perfiles, que no sé si es el momento, pero bueno, sepamos expertos técnicos y expertos médicos. Es el momento. Buscamos un clínico y un experto en NLP, inteligencia artificial. Entonces, si hay clínicos interesados en meterse en el mundo de inteligencia artificial y al revés, pues por favor escribidnos. Es una oportunidad también para nosotros de encontrar también gente interesada en trabajar con nuestro grupo. Pues muchas gracias, Luis. Vamos muy mal de tiempo. Aún así, yo creo que hay que abrir la sesión para las preguntas y como que podemos recuperar algún tiempo en las mesas redondas, pues es importante para nosotros tener interacción, ¿no?, del público ahora. Hola, yo soy Joan Calvet, reumatólogo de Parc Taulí, y tenía una pregunta, no sé exactamente para quién, yo creo que era para Salva, pero creo que Santi o Luis la pueden responder también, o sea que no sé. A ver, desde el punto de vista del clínico, del médico, vemos esto como un poco ciencia ficción, entre comillas, interpretarme bien, por favor, y que podamos coger el lenguaje natural que hemos nosotros puesto en la historia y después poderlo transportar y analizar, pues es un gran reto para la medicina. Pero yo creo que veo que tenemos más o menos normalizado y solucionado el problema de cómo vamos a decir un mismo término de diferentes formas, como el ejemplo que has puesto en la Gausia, por ejemplo. Pero ¿cómo solucionamos? Te pongo un ejemplo muy fácil. En reumatología, FR. Mucha gente va a poner el acrónimo FR. FR es factor reumatoide, factor de riesgo, frecuencia respiratoria y aún me olvido alguna cosa más. Entonces, ¿cómo podremos ir y fenómeno de Raynaud? ¿Cómo podremos solucionar esto sabiendo que este acrónimo es muy utilizado dentro de los clínicos? No sé si lo tenéis pensado, que supongo que sí, porque os habéis encontrado con cuestiones similares en el tema del COVID. No, yo creo que puedo contestar yo por lo menos desde la perspectiva de normalización. Es decir, al final, en este modelo que he enseñado, que no tiene contexto, te va a generar un candidato que sea el que haya visto previamente los datos de entrenamiento, ¿no? En estos datos contextuales, en este nuevo modelo contextual que estamos entrenando, en el que cogemos estas abreviaturas dadas en un contexto, basándonos en el contexto y en la carga semántica de ese contexto, nos tendría que generar estos candidatos semánticamente similares. Es decir, es un problema resuelto. No resuelto, es un problema que creemos que se va a poder resolver con bastante eficiencia. Los modelos en inglés, por ejemplo, ya están funcionando bastante bien en estos términos. Antiguamente lo que se hacía primero era un proceso de desambiguación de la terminología, del acrónimo, y después expandirlo y después normalizarlo. Hoy en día es un procedimiento que ya no haría falta gracias a estos modelos de lenguaje que te capturan toda la parte contextual. No sé si... Sí, y también creo que por más que quizás haya cierta inmadurez todavía, hay que pensar en ir hacia un modelo donde se considere el contexto, pero también a nivel de la especialidad del profesional que está escribiendo o el usuario mismo que está escribiendo, cuáles son las que más utiliza. Entonces, a partir de eso puede empezar a entender y sabe que a un oftalmólogo OI es ojo izquierdo y para un otorrino es oído. Es decir... También decir una cosa, claro, estos modelos están entrenados con datos públicos que no se tienen por qué parecer tanto a
a la historia clínica real. ¿Qué ventaja tienen? Que bueno, tú tienes el modelo entrenado, ajustado, tú puedes continuar ese ajuste con el conocimiento adquirido en los pasos previos. Y gracias a este modelo de este sistema de preanotación en el que, bueno, yo tengo esta sigla, la voy a encontrar, te voy a coger el contexto y esto se lo voy a introducir al modelo para que se reajuste y pueda representar este nuevo tipo de texto que no había visto antes. Pues esto lo puedes hacer a nivel de especialidad o, bueno, a nivel hospitalario, en caso general de estos saltos de línea y todos los problemas no es problema de escritura, ¿no? Es la manera de expresión que tenemos las personas, que cada uno se refiere de una manera. Sí, solo añadir que justo el tema de abreviaturas es la primera cosa con la que empezamos a trabajar. Cuando empezamos con castellano, la primera cosa era detección y resolución de abreviaturas, hace como 4 años o así, porque era claramente uno de los problemas básicos que hay para poder etiquetar, normalizar, etcétera, aprovechar la información. Entonces, negación, abreviatura, errores tipográficos son como las 3 cosas que ya era un poco el punto de partida de estas tecnologías. Sí, y también hay algunos casos, por ejemplo, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde me formé, ahí la desambiguación se la sugiere el sistema al usuario antes de guardar el texto. Es decir, reconoce la sigla y le dice, tú quisiste decir frecuencia respiratoria o fiebre reumática, etc. Y ya no lo tienes que hacer luego. Yo creo que este punto es importante, ¿no? En medicina, para mí, por lo menos, dependiendo también del caso de uso, la inteligencia artificial no viene a sustituir, viene a ser un soporte, ¿no? Al final siempre va a haber un humano al final del camino, ¿no? Es decir, al final, por mucho rendimiento, siempre va a haber alguien que va a validar todo, claro. También en la normalización, porque si no ocurrirán cosas... Sobre todo si lo quieres incorporar a investigación, puedes encontrarte muchos problemas de outliers que realmente no es un outlier. Sí, es un proceso que, desde luego, algunas partes tendrán que ser validadas. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, aquí. Claro, en este caso ustedes analizaron, si no mal recuerdo, 2.000 historias clínicas, ¿verdad? Me surge la duda porque yo manejo más ciencia de datos a niveles macro y cuando ustedes hablaban del tema de redes sociales me parece muy interesante hasta qué punto está delimitada la búsqueda que se puede extraer o lo que se pueda extraer para poder solapar esto a que sean millones de conversaciones que se pudieran analizar. Y desde esa perspectiva el sistema podría entender un poco más allá del lenguaje para ver, si yo analizara usuarios, por ejemplo, la conversación de fertilidad en Barcelona durante el último año con unos términos en específico, el sistema pudiese determinar esos mismos léxicos para poder tener insights mucho más profundos pues con base en lo que ustedes analizaron. ¿Sí me hago entender? O sea, lo que quieres decir es si el resultado de lo que nosotros estamos haciendo se podría aplicar a redes sociales, ¿no? Y luego hacer también una normalización. Bueno, aquí siempre hay que hacer un poco una adaptación de los modelos cuando ven un tipo de texto nuevo que es muy diferente a lo que han visto, ¿no? Sobre todo en redes sociales, que tiene también una escritura muy propia. De hecho, hemos hecho algunas cosas en redes sociales, también sobre detección y normalización de enfermedades, justamente lo hicimos el año pasado. Y sí que funciona bien. De hecho, a lo mejor Luis, tú puedes decir un poco más que lo hiciste tú. Sí, al final estos modelos nosotros publicamos unos datos también anotados en redes sociales con unos criterios similares a los seguidos en los casos clínicos y los participantes realmente obtuvieron resultados mejores que en los casos clínicos reales porque es más fácil, porque hay menos variabilidad terminológica, pero bueno, sí es adaptable. Es decir, puedes adaptar estos modelos que se generan y generar unos nuevos que funcionen con redes sociales y haciendo sobre todo generalmente unos postprocesados y preprocesados, ciertos hashtags, como limpiar un poco el texto para facilitar el proceso. Al final siempre hay que hacer una adaptación, incluso si lo que hemos hecho hoy lo quieren aplicar en algún hospital nuevo, van a tener que hacer un poco de adaptación porque cuando el modelo ve algo muy distinto a lo que ha visto, a día de hoy por lo menos es imposible que funcione out of the box 100% bien. Una pregunta más. Y el resto en la sesión del café, que como vais a estar los 4. Bueno, no sé si alguna del chat si tenemos o... Sí, mi pregunta creo que un poco general, pero especialmente para el último compañero, por esto de la parte más semántica de
de los datos. Entendí la presentación que se está reconociendo de una manera bastante óptima con entidades en NOMED, por ejemplo, como por ejemplo una sustancia o como por ejemplo un diagnóstico, pero ya dando un paso más allá y viendo la información no como un código, sino como decía Santiago, como un modelo de información más rico, no solo con un elemento principal, como puede ser el diagnóstico, sino con sus elementos, como puede ser, por ejemplo, la fecha de inicio del problema, la fecha de fin, quién lo informa, etcétera. Se está trabajando también en que estas otras subentidades, por así decirlo, relacionadas a la entidad principal, se puedan extraer también del texto. Ahora mismo está centrado el esfuerzo en los conceptos principales, por así decirlo. Tenemos los sistemas de extracción de conceptos, pero también, bueno, no personalmente yo, sobre todo Salva ha trabajado en un sistema de extracción de temporalidad, de entidades observables. Entonces ya tenemos todos esos conceptos extraídos y ya podrías establecer reglas y relaciones entre cada uno de estos conceptos para generar un knowledge graph y poder hacer consultas en ese knowledge graph. Vamos, tengo entendido que se puede hacer. Sí, tenemos sistemas de extracción de relaciones, pero todavía no hemos explorado. Sí, lo exploraremos próximamente, imagino, pero... Sí, añadir aquí, por ejemplo, la normalización es distinta. La temporalidad, algunas expresiones las tienes que normalizar un código ISO temporal, no hay una entidad como tal. Otros conceptos sí que pueden estar representados en SNOMED, pero aquí depende un poco. En ese sentido, aparte de SNOMED, hemos normalizado otras terminologías, AESCO para profesiones, NCBI taxonomía para patógenos y especies, para geografía, localización, también hay vocabulario controlado, hay terminología específica, entonces depende un poco, pero la ventaja que tiene esta tecnología es que hay una parte que es generalista o se puede adaptar a distintas terminologías, otras igual no, requieren una adaptación específica. El reto que tenemos nosotros, y por eso creo que la colaboración, la sinergia es importante, es precisamente la normalización, o crear un gold estándar de normalización requiere muchísimo trabajo. Entonces, incluso para lo que hay en inglés, el reto que hay también a nivel de recursos es crear datos normalizados, mapeados, de alta calidad y con una variedad suficiente. Entonces, aquí no hay herramientas muy eficientes que asisten a la normalización manual. Hay algunas opciones comerciales, pero no funcionan muy bien. Entonces, aquí tiro un poco el guante a la audiencia física y online, que aquí o hay un esfuerzo un poco más colaborativo para mejorar lo que es la creación de esos conjuntos normalizados, o realmente, por ejemplo, en nuestro caso podemos contribuir, pero es un problema persistente. Entonces, para el aprovechamiento del resultado NEAR, PLN, si no está normalizado, el uso práctico es muy limitado. Y yo creo que vamos al coffee break. Muchas gracias.